No lo hice por estrategia, lo hice porque me cansé de tu falsedad, gritó Stefano Piccioni con los ojos inyectados en sangre y el pecho agitado, mientras Kenny Rodríguez se quedaba petrificado en el centro de la sala principal, con la mirada perdida y la mandíbula apretada, justo en el instante en que el sonido de la televisión se apagó de golpe y un silencio sepulcral, pesado y asfixiante, cayó sobre los participantes que observaban la escena sin atreverse a respirar, congelados en el tiempo, mientras la traición más grande en la historia de la casa quedaba expuesta al descubierto frente a las cámaras que, en un parpadean, Kenny dio un paso atrás, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto de repente demasiado denso para sus pulmones, y su rostro, usualmente compuesto y seguro de sí mismo, se descompuso en una mezcla de incredulidad y dolor puro, que nadie en la producción había visto hasta ese momento. Nadie se movía. Nadie decía una sola palabra. El eco de la confesión de Stefano rebotaba en las paredes de la sala, amplificando la magnitud del desastre que acababa de ocurrir y creando una atmósfera eléctrica que erizaba la piel de cualquiera que estuviera presente. Para entender cómo se llegó a este punto de no retorno, es absolutamente necesario retroceder varias horas, incluso días, y analizar minuciosamente la dinámica que se había tejido entre estos dos participantes. Una dinámica que a simple vista parecía inquebrantable, hasta que las grietas empezaron a mostrarse de la manera más destructiva y dolorosa posible. Todo comenzó con una alianza que, desde las primeras semanas de convivencia, se consolidó como la más sólida y prometedora de toda la producción. Kenny Rodríguez y Stefano Piccioni habían construido un pacto de confianza mutua, prometiéndose lealtad absoluta frente a las nominaciones, los juegos de poder y las trampas que siempre caracterizan a este tipo de formatos de realidad. Se les veía constantemente juntos, susurrando estrategias en la cocina, coordinando votos en el jardín y presentando un frente unido que intimidaba al resto de la casa y generaba respeto entre los demás. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el público que los seguía con devoción a través de las transmisiones en vivo, era que esa alianza tenía un costo oculto y emocional que Stefano ya no estaba dispuesto a pagar. La tensión empezó a gestarse de forma silenciosa y casi imperceptible durante una de las pruebas de inmunidad más exigentes, donde Kenny, en un momento de descuido y exceso de confianza, reveló a Stefano un plan maestro que había estado gestando junto a Josh Martínez y Celine Santos para blindar su posición en la siguiente gala de eliminación. Ese plan consistía en sacrificar a un participante más débil del grupo para salvarse ellos, una movida fría y calculadora que Kenny solo compartió con Stefano bajo la estricta y solemne promesa de que ese secreto moriría con él, y no saldría de esa conversación. Pero Stefano, sintiéndose cada vez más relegado a un segundo plano y cansado de ser el socio minoritario en la toma de decisiones importantes, empezó a evaluar sus propias opciones de supervivencia con una frialdad sorprendente. La paranoia se apoderó de él al notar que Kenny, Horacio Pancheri y Luis Coronel tenían conversaciones a puertas cerradas, de las que él era excluido deliberadamente, lo que alimentó su inseguridad. Esa sensación de desplazamiento fue el combustible perfecto que necesitaba la traición para encenderse y consumir todo a su paso. En lugar de confrontar a Kenny directamente y buscar una solución madura, Stefano optó por el camino más oscuro, cobarde y destructivo, la filtración selectiva y malintencionada de información privilegiada. Durante la tarde del día anterior, Stefano buscó a Fabio Agostini y a Yoridán Martínez en el área de la piscina, un lugar estratégico donde las cámaras tienen ángulos muertos y las conversaciones pueden fluir con mayor libertad y sin interrupciones. Allí, con una calma que ahora resulta verdaderamente escalofriante, Stefano les reveló fragmentos del plan de Kenny, pintándolo no como un estratega brillante, sino como un manipulador egocéntrico que los estaba usando a todos como simples peones en su propio juego de ajedrez. Les dijo que Kenny ya había decidido sus nombres para la próxima nominación y que la única forma de detenerlo era uniéndose en su contra, antes de que fuera demasiado tarde y ya no hubiera salida. Fabio, siempre analítico y observador, escuchó con atención cada palabra, mientras que Yoridán mostró una expresión de preocupación genuina, sabiendo que esa información, si era cierta, cambiaba por completo el tablero de juego y las reglas no escritas de la casa. La semilla de la desconfianza estaba firmemente plantada, y Stefano se aseguró de regarla con más detalles a lo largo del día, acercándose también a Kurt Selma, quien, aunque escéptica al principio,
No pudo ignorar la consistencia y el detalle en el relato de Stefano. La casa comenzó a transformarse rápidamente en un polvorín a punto de estallar. Las miradas hacia Kenny se volvieron frías y distantes. Las risas se cortaban abruptamente cuando él entraba a una habitación y la atmósfera general se cargó de una electricidad negativa que era imposible de ignorar o disimular. Kenny, por su parte, empezó a notar estos cambios drásticos en el ambiente, pero atribuyó la hostilidad a la presión natural del encierro y al cansancio acumulado de las competencias, sin imaginar ni por un segundo que la fuente de la filtración era la persona en quien más confiaba y a quien consideraba un hermano dentro de la casa. La situación llegó a su punto crítico y explosivo durante la reunión de la tarde, un momento en el que todos los participantes se congregan en la sala principal para discutir los acontecimientos de la semana y aclarar malentendidos. Josh Martínez, quien había recibido un aviso anónimo y contundente sobre la traición, decidió que era el momento exacto de sacar la verdad a la luz y no permitir que la manipulación continuara. Con una seriedad inusual y una voz firme, Josh tomó la palabra y mencionó que alguien dentro de la casa estaba jugando con dos barajas, filtrando información privada para salvar su propio pellejo a costa de destruir la confianza y la unidad del grupo. Kenny, sentado en el sofá, frunció el ceño profundamente y preguntó directamente de qué estaban hablando, exigiendo nombres concretos y pruebas irrefutables. Fue en ese preciso instante, cargado de una tensión insoportable, cuando todos los ojos se giraron lentamente y con peso hacia Stefano. La presión era absolutamente palpable, se podía cortar con un cuchillo. Stefano podía haber negado todo rotundamente, podía haber acusado a Josh de inventar chismes sin fundamento, o simplemente haber guardado silencio y dejar que la tormenta pasara sin huella. Pero algo en su interior se quebró de manera irreversible. Tal vez fue el peso aplastante de la culpa, tal vez fue la arrogancia de creer que podía controlar la narrativa a su favor, o tal vez fue simplemente el agotamiento mental de vivir una mentira tan grande. Lo cierto es que Stefano se puso de pie, caminó con pasos firmes hacia el centro de la sala. Miró fijamente a Kenny a los ojos y soltó la frase que heló la sangre de todos los presentes y cambió el curso de la historia. Confesó que había sido él, que había traicionado la confianza de Kenny porque sentía que su alianza era una jaula asfixiante y que necesitaba actuar por su propia cuenta para sobrevivir en este juego despiadado. La reacción inmediata de Kenny fue de shock absoluto y parálisis total. No gritó, no lanzó insultos vulgares, simplemente se quedó paralizado, procesando la magnitud abismal del engaño y el dolor de la puñalada por la espalda. El resto de la casa, incluyendo a Celine, Horacio, Luis, Curviselma, Fabio y Yoridán, contuvieron el aliento al unísono, atrapados en la tensión de un momento que definirá sin duda el resto de la competencia y las relaciones interpersonales. La confesión de Stefano no solo rompió una alianza estratégica, sino que destruyó la credibilidad de todo el grupo, demostrando que en este reality show la lealtad es un recurso más volátil, frágil y peligroso que cualquier otra cosa. Ahora, Kenny se enfrenta a la difícil y dolorosa tarea de recomponer su estrategia desde cero, mientras que Stefano debe cargar con el estigma pesado de ser el traidor oficial de la casa, una etiqueta que difícilmente podrá quitarse en las próximas semanas de encierro. La dinámica de poder ha cambiado por completo de la noche a la mañana, y las consecuencias de esta confesión apenas están comenzando a manifestarse, prometiendo días llenos de confrontaciones acaloradas, lágrimas sinceras y decisiones imposibles que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos. En lo personal, creo que esta jugada de Stefano fue un error monumental desde el punto de vista estratégico, emocional y humano. Si bien entiendo perfectamente que la presión del encierro y la competencia feroz pueden nublar el juicio de cualquiera,